Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase, la clase del Nuevo Testamento. Y en esta clase tenemos un tema muy importante sobre el linaje de vida. Para ello vamos a estar estudiando desde el versículo 10, del versículo 1, desde el versículo 1 hasta de San Mateo hasta el versículo 17 de San Mateo. Y dentro de de estos versículos nos tiene un gran mensaje sobre el linaje de vida. Vamos a ello. Vamos a tomar el primer versículo, el versículo 17, que es el que, un versículo que envuelve básicamente todo el subtema. Y dice así: de manera que toda la generación desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ok, para entender un poco sobre esto, debemos irnos a un capítulo muy importante, debemos irnos un poco hacia atrás. Y ese capítulo que tenemos que estudiar es en Génesis 49:10, casi terminando Génesis. En aquellas bendiciones que Dios le da a José, sobre todas las bendiciones, esta es una de las bendiciones en el capítulo, en Génesis 10, perdón, Génesis capítulo 49, versículo 10, que debemos interpretar muy cuidadosamente, para poder entender de a qué se refiere la genealogía de Jesús y cómo podemos entrar en esa genealogía. Fíjense, capítulo, el capítulo 10 nos dice: no será quitado el centro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, la palabra Siloc, si la vemos, significa descanso, significa descanso, significa reposo, tranquilidad, tranquilo. Es el significado del Siloc. Ahora, eh, ¿quién, ¿a quién se refería el Siloc en este, o a qué se refiere el Siloc en este versículo? El Siloc es el Mesías real, que pasa por el linaje de Judas, y que tomará el trono que por derecho le pertenece. Entonces, el Siloc no es otra cosa sino Jesús. Se están refiriendo a Jesús, el cual congregará a todos los pueblos. Y fíjense que el Siloc significa descanso. Y Jesús nos dice en un versículo: venid a mí y hallarán descanso en su alma. Venid a mí y hallarán descanso en su alma. Entonces, Siloc, esto del linaje, viene, lo podemos ver reflejado desde antes de la genealogía de Jesús. Desde antes podemos ver que ya se está nombrando y se ha nombrado a Jesús como el Mesías, que pasa por todo el linaje de Judas, ¿no? Ahora, viendo esto, vamos a adelantar un poco para tener el significado del linaje. ¿Qué realmente significa el linaje? ¿Por qué el linaje es tan importante? Bueno, el significado del linaje, el significado bíblico, es la ascendencia o descendencia de una familia regida por una línea genealógica. Si vemos la línea genealógica, es una línea genealógica grande, la que está cubierta o está perteneciente al Mesías, a Dios, y desde que Dios ha hecho todo lo que es el,
el planeta y o ha creado la creación, desde la creación ya como vieron, se ha nombrado la descendencia y en la llegada del Mesías. Desde la, desde la creación se ha nombrado la llegada del Mesías. Ahora, en San Pedro, yéndonos un poco más adelante, vamos a ver en el Nuevo Testamento algo muy importante también que nos nombra lo que es el linaje y por qué para nosotros el linaje es importante. Fíjense lo que dice en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que nadie puede pasar obstáculos, nadie puede pasar obstáculos por ocupar un espacio en el pueblo del Señor. Dios nos ha escogido, mas ellos, además, no es excluyente, sino más bien incluyente a todos aquellos realmente que labran en la villa del Señor. Entonces, si tú eres una persona que, que demuestras que estás comprometido a hacer la voluntad del Señor, tú vas a pertenecer inmediatamente a este linaje, el linaje escogido. Ahora, si vamos un poco a Isaías, ¿qué nos dice? Fíjense lo que nos dice en Isaías 53:10, siguiendo la línea del linaje, siguiendo la línea de interpretar el linaje de la vida, porque si pertenecemos a este linaje, estamos perteneciendo a la vida eterna, junto a Jesús. Y fíjense lo que dice esto. En Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolos a padecimientos, cuando hayas puesto su vida en su expiación por el pecado. Verás linaje, vivirás por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos, prosperará. ¿Qué nos quise decir este versículo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Lo que nos trae este versículo? Bueno, quien obra bien, haciendo la voluntad de Dios, asimismo no entendamos y si sacrificamos a sí mismo por el perdón y misericordia de todos, obtendremos una gran descendencia y legado como distribución. Eso es lo que nos quiere decir este versículo sobre el linaje y sobre lo que podemos conseguir con dos palabras importantes, con dos, que es el perdón y la misericordia, ¿no? Y tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Ahora, si vamos a San Pedro, no, vamos un poco a San Pedro 2:10, vamos a ver algo importantísimo aquí, donde dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero por ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por quién? Por mediante Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Si anteriormente no pertenecíamos a ese linaje, pero como lo dijo en versículo, lo vimos en el versículo 9, anteriormente ahora vosotros sois linajes escogidos de Dios, somos escogidos de Dios mediante Jesucristo, por el sacrificio que hizo. ¿Cuál es la conclusión sobre Mateo, que estamos estudiando Mateo y estamos iniciando Mateo 1 de este capítulo? Que primeramente eh, somos el linaje de Dios escogido. Somos descendencia entramos a esa descendencia de Abraham desde ese tiempo. Y quien toma la fe cristiana como camino formará parte del linaje espiritual.
Voy a repetirle esto. Quien toma la fe cristiana como camino formará parte del linaje espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús es conforme a esta descendencia, por lo que quien sigue al Hijo de Dios estará en línea genealógica del pueblo del Señor. Así que bueno, espero que este aprendizaje, esta primera clase sea de edificación para todos y que todos estén con Dios. Saludos a todos.